será quitado de la tierra después de que la iglesia se vaya. En lo personal, por mucho tiempo yo escuché esto y escuché las posiciones de predicadores que decían esto, que cuando la iglesia se vaya, según dice la palabra del Señor, que la iglesia será quitada de esta tierra, cuando la iglesia se vaya, el Espíritu Santo sería quitado de esta tierra. El Espíritu Santo también sería junto con la iglesia. Hay una palabra donde el apóstol Pablo escribe y dice que el hombre de pecado aún no se ha manifestado, y porque hay quien lo detiene. Entonces, lo que se presume al respecto es que es el Espíritu Santo que habita en la iglesia, que cada uno de nosotros somos templo, dice la palabra del Señor, del Espíritu Santo. Entonces, según esto, el Espíritu Santo se iría junto con la iglesia cuando la iglesia será arrebatada en el rapto o en el arrebatamiento, y entonces, después de eso, el hombre de pecado, el anticristo en este caso, se manifestaría al mundo. Vamos a ver por la palabra del Señor si esto es así como se dice. Lo primero que tenemos que saber es que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una fuerza, no es una cosa, no es algo, sino que el Espíritu Santo es Dios mismo. Recordemos que la palabra del Señor dice que son tres y estos tres son uno. Entonces, si el Espíritu Santo es Dios, tiene las mismas características de Dios. ¿Cómo es Dios? Omnipotente, omnisciente y omnipresente. Esas son las características de nuestro Padre Celestial. En Job 26:13 dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Es decir, está hablando de la participación de Dios el Espíritu Santo en la creación. Es decir, que el Espíritu Santo creó lo que existe. Y entonces, al ser el Espíritu Santo no una cosa, sino una persona, lo mismo que el Hijo, lo mismo que el Padre, es omnipotente. ¿Qué significa esto? Que tiene todo el poder. Es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, está en todo lugar. Entonces, la pregunta aquí es, ¿podría el Espíritu Santo dejar de estar presente en el planeta Tierra? Si Dios es el Padre, está presente en el planeta Tierra, el Hijo está presente también en todo lugar, el Espíritu Santo, si es Dios, también debería de estar presente en la Tierra. Sigamos viendo esta palabra. Como decía hace un momento, los tres son uno. Dice porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Como lo vemos en el bautismo de Jesús, donde Juan el Bautista bautizó a Jesús, ahí estaba Jesús, el Hijo. Se escuchó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, y descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. No que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que tomó la forma de una paloma y descendió sobre el Hijo de Dios. Ahí vemos a la Trinidad, a los tres, participando en este momento, actuando en ese instante. Ahora, lo que decía, si los tres son uno, tienen las mismas características, es imposible que el Espíritu Santo sea inferior o puede estar limitado a un solo lugar. No lo podemos limitar a un solo lugar porque Él también es omnipresente. Está en todo lugar. Aquí lo vemos en el Salmo 139 del 7 al 12. Este hermoso salmo dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú.
Y si en el Seol, en lo más profundo. Y si en mi estrado, he aquí, allí tú estás. Es decir, en lo más profundo de la tierra. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Está en todo lugar y es imposible esconderse de él. Pero lo maravilloso de esto es como dice este salmista, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, que cuando necesitamos el socorro, la ayuda de nuestro buen Padre Celestial, la podemos tener, no importa dónde nos encontremos, porque no existe lugar donde su mano no nos pueda alcanzar, no nos pueda socorrer, donde su mano no nos pueda ayudar. Él está en todas partes. Ahora, otra cosa importantísima. El Espíritu Santo es quien convence de pecado, de justicia, de juicio. Dice en Juan 16, 7 al 11, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Juan 16, 13 al 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Aquí hay una cosa sumamente importante. Cuando la iglesia sea tomada, sea arrebatada, la iglesia se irá con el Señor. Pero recordemos que todavía hay oportunidad de salvación para aquellos que no quieran recibir la marca de la bestia, para aquellos que no quieran adorar al anticristo. Habrá oportunidad de salvación. Recordemos que en este tiempo de la gran tribulación, cuando va a estar el anticristo gobernando el mundo, va a haber 2 testigos y 144.000 sellados, que son judíos, quienes van a andar predicando el Evangelio. Ellos no van a estar así porque sí, no. Dice la palabra del Señor que ellos van a estar sellados, van a estar marcados y van a estar escogidos para ese tiempo, para ellos dar testimonio en ese tiempo de la gran tribulación, cuando ya la iglesia no va a estar. En ese tiempo, los 144.000 sellados, que son judíos, van a andar dando testimonio del Señor, del Evangelio, van a estar llamando a las almas al arrepentimiento. O sea, Dios es tan bueno que ni siquiera en la gran tribulación, cuando van a venir sus juicios sobre el mundo, va a dejar a este mundo sin la predicación del Evangelio. Y lo otro importante es que van a estar los 2 testigos. Los 2 testigos que van a ser hombres llenos del Espíritu Santo. Tanto los 144.000 sellados como los 2 testigos van a ser hombres llenos del Espíritu Santo. Y ellos van a andar testificando de Cristo, van a andar testificando, van a andar hablando, predicando el Evangelio. Van a andar predicando el Evangelio. ¿Y quién va a andar en ellos? Convenciendo a la gente de pecado. ¿Por qué? Hay una situación bien simple. Nosotros como seres humanos, por muy bonito que hablemos, por mucha habilidad, por mucho conocimiento que tengamos, les hablamos a las personas, pero ¿qué sucede? Las personas se convencen por nuestra habilidad, se convierten a Dios porque tenemos mucho conocimiento, porque nosotros somos muy especiales. No, de ninguna manera. El único que convence es el Espíritu Santo. El único que actúa en nuestros corazones es el Espíritu Santo. Él es el que cambia las vidas. La obra no es nuestra. El que convence a un pecador de pecado
es el Espíritu Santo. Nosotros no hacemos nada. Nosotros somos solamente el instrumento que el Señor usa. Imagínese usted una guitarra tratando de tocar sola, no puede, no puede. Lo mismo somos nosotros. Sin el Espíritu Santo, predicar del Evangelio es imposible, no vamos a convencer a nadie, no vamos a convertir a nadie. A lo mejor si enseñamos sobre las plantas, sobre los árboles, la gente nos escucha y a lo mejor si lo queremos convencer de reciclar y esas cosas, la gente se convence, pero ya porque son cosas terrenales, pero es distinto a lo espiritual. Dice que lo espiritual solamente los espirituales lo entienden y para eso tiene que actuar sí o sí el Espíritu Santo. Y Él es una hermosa persona. Él no es una cosa, no es una fuerza. Él es nuestra compañía cuando nosotros hablamos de Dios. Él es ese respaldo, esa persona que nos está respaldando mientras nosotros hablamos de Dios, mientras nosotros predicamos, mientras nosotros testificamos. Entonces es imposible que estos 144.000 sellados y estos dos testigos, por mucho conocimiento que tengan de Dios, mucha consagración, es imposible que ellos puedan por su propia voluntad convencer a nadie. Además van a hacer ellos milagros, dice, los dos testigos especialmente. Van a hacer milagros tremendos. ¿Y por qué poder? Por el poder del Espíritu Santo, ese compañero que nos da el poder para que prediquemos. Él va a actuar a través de los 144.000 sellados y de los dos testigos. Pero no solamente va a actuar a través de ellos, sino que va a actuar en el corazón de las personas que se van a convertir en ese tiempo, que van a aceptar a Cristo en ese tiempo y que van a tener que dar su vida por creer en Dios, por alcanzar salvación. Hoy, la mayoría de los cristianos, no todos, porque hay países en donde ser cristiano significa dar la vida, pero hay muchos países en donde gracias a Dios todavía no tenemos que dar la vida por ser cristianos. Es muy fácil ser cristiano. Pero en ese tiempo van a tener que pagar con su vida los que quieran alcanzar salvación. Pero es su vida un momento, por una eternidad junto a Dios, disfrutando para siempre. O es simplemente una eternidad sufriendo. Es así de simple. Ahora, el Espíritu Santo, además de todo, transforma al ser humano. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3:5. Es decir, ¿quién es el que transforma al ser humano y le ayuda a vencer para alcanzar salvación? El Espíritu Santo. E imagínense ustedes en ese tiempo, si las personas van a tener que dar su vida por Dios, ¿quién les va a dar la fuerza para que puedan dar su vida por Dios? Para que no nieguen a Dios hasta el último instante, hasta que sean decapitados. Porque eso es lo que les va a pasar a las personas en ese tiempo. Los que no quieran adorar, dice la bestia, van a ser decapitados. Así simple y sencillamente. Y el único que les puede dar la fuerza es el Espíritu Santo. Entonces, en ese tiempo, a toda persona que acepte al Señor, el Espíritu Santo los va a convencer de pecado, como dice, de justicia, de juicio, por la predicación de estos 144.000 sellados o de estos dos testigos que van a estar en ese tiempo. Estas personas se van a convertir y el Espíritu Santo va a transformar realmente sus vidas. Y ellos van a estar listos para dar su vida por el Señor. Sin Él sería imposible, sin ese compañero divino sería imposible. Solo Él puede dar la fuerza para vencer. También el Espíritu Santo es un sello, como dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria.
También dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es como el apellido de Dios, digamos, como que nosotros tenemos sobre nosotros el nombre de Dios. Entonces en eso se nos reconoce como hijos de Dios, como personas que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, que le hemos aceptado en nuestras vidas. Entonces viene el hermoso Espíritu Santo sobre nosotros, sobre nuestras vidas, y nos ayuda a vencer, como nuestro compañero fiel, nos ayuda a vencer en todas las pruebas, las dificultades, las tentaciones, todo lo que tengamos que pasar en esta tierra. Pero además de eso, el tenerlo a Él, Él nos da ese sello de que somos hijos de Dios. Es como una vestidura especial, las vestiduras blancas, que Él nos da, por ejemplo, que nos hace ser diferentes de las otras personas que no han creído en Jesucristo. Y esto nos da el derecho, por así decirlo, porque en realidad no merecemos nada de lo que tenemos, pero esto nos hace que nosotros podamos llegar a tener esa vida eterna, que de otra forma no la podríamos tener. No la podríamos tener. Entonces significa que nosotros hemos aceptado el regalo de la salvación, porque es un regalo que nosotros no merecemos, y entonces por esa razón podemos tener la vida eterna. Por esa razón. Y en el último tiempo, en el tiempo de la gran tribulación, si estas personas que reciban a Jesucristo por la predicación de los 144.000 sellados, o por la predicación de los 2 testigos, si estas personas no tienen el sello, ¿cómo van a ser salvas? Tienen que tener el sello, tienen que tener la marca. Por esa razón es que el Espíritu Santo todavía va a estar actuando, va a estar convenciendo pecadores de que vuelvan a Cristo. A lo mejor aquellos que vivieron a media su vida y que se quedaron en el rapto, los va a convencer de que se vuelvan a Él, de que todavía tienen esperanza, que si dan su vida por Cristo, entonces van a alcanzar salvación. Los va a ayudar a vencer para que puedan alcanzar esa vida eterna. Va a estar actuando el Espíritu Santo en los 144.000 sellados, en los 2 testigos y en toda persona que todavía quiera alcanzar salvación. Qué bueno es nuestro Padre Celestial, que aún en medio de los juicios derramados sobre la tierra, va a estar allí, ayudando a personas a que todavía se salven, rescatándolos casi del mismo fuego, del mismo infierno, rescatándolos para salvación, para su gloria. Es tan bueno nuestro Padre Celestial. Además, el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Es la única forma de saberlo. Dice, por el cual clamamos Abba Padre, es decir, Papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice también, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Es decir, nadie llama maldito a Jesús si habla por el Espíritu de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Ve? ¿Se fija lo que yo le estoy diciendo? Que es imposible que la gente se convierta a Dios en medio de la gran tribulación, aunque sean los poderosos 2 testigos, los hombres que Dios los va a llenar de tanta autoridad, los va a respaldar tanto, con tremendas señales y prodigios. Aún así, las personas no se van a convertir a menos que el Espíritu Santo las convenza y las convierta y les ayude a reconocer que Jesús es el Señor. Dice Romanos 8:9, nos diferencia de los que no son de Cristo. Finalmente, el Espíritu Santo es quien nos diferencia de quienes no son de Cristo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él.
Es decir, en cuanto en la gran tribulación, en cuanto una persona reciba a Cristo como su Señor y Salvador y reconozca que Él es el único Salvador y decide que no quiere servir al anticristo ni adorar a la bestia, ni adorar al anticristo ni ponerse ninguna marca, en ese momento el Espíritu Santo viene a habitar en esa persona y le ayuda a vivir no en la carne, sino en el Espíritu. Le ayuda a producir el fruto que es para vida eterna, le ayuda a vencer y le ayuda a alcanzar salvación y vida eterna. En conclusión, ¿el Espíritu Santo se irá de esta tierra cuando la iglesia se vaya? No, de ninguna manera. Primero, porque es Dios y está en todo lugar. Entonces no puede, es omnipresente, no puede abandonar un lugar como en la tierra. Va a estar sí o sí, va a seguir en la tierra. En segundo lugar, porque va a estar actuando en los 144.000 sellados y en los 2 testigos, que van a estar en la gran tribulación predicando de Cristo. En tercer lugar, porque es Él el que va a estar actuando en las personas que a través de la predicación de estas personas, de estos hijos de Dios, de los 144.000 y de los 2 sellados, se conviertan. Él va a estar actuando allí para ayudarles a vencer. Ellos solo es imposible. Ellos no podrían vencer, mucho menos dar su vida por Cristo. Pero Él les va a ayudar, les va a dar la fuerza. Y esto a nosotros nos muestra lo grande que es nuestro Padre Celestial, lo maravilloso que es, que hasta el último momento va a estar dando oportunidad de salvación, aunque allí va a ser muchísimo más difícil, porque el que quiera servir a Dios va a tener que pagar con su vida. Para el que se quiere quedar en la gran tribulación, va a tener que pagar con su vida. El no querer adorar al anticristo, va a tener que pagar con su vida. Y eso no va a ser solamente que le van a decir, a ver, usted venga para acá que lo vamos a matar por no servir a Cristo. O perdón, por no adorar al anticristo. Por querer servirle a Dios. Lo vamos a decapitar, no le va a doler mucho. No va a ser así. No va a ser así. ¿Quién sabe cuántas dificultades, cuántas torturas, cuántas cosas va a tener que pasar la persona antes de llegar a eso? Por eso es importantísimo que nos preparemos para la venida de Jesucristo, que en cualquier momento puede suceder. Y ya es el último tiempo, lo estamos viendo, todo se está dando, de acuerdo a las profecías. Es el último tiempo, ya viene Cristo muy pronto. Y dice aquí como estas imágenes que puse aquí para ilustrar, va a apartar a las ovejas de los cabritos, va a apartar. Dice que las ovejas son del rebaño del Señor, las ovejas las compara a los creyentes la palabra del Señor con ovejas que le sirven, y los cabritos como aquellos que le desobedecen. Y los va a apartar, los va a separar. Y los que le han servido van a tener recompensa y vida eterna. Vida eterna significa que es para siempre, no es por un ratito. Y los que no le han servido van a tener que sufrir el castigo eterno también. Entonces yo le animo a prepararse, a estar cada día preparado, porque no sabemos en qué momento el Señor vendrá, no lo sabemos. Y en el tiempo de la gran tribulación sí va a haber oportunidad de salvación, sí va a estar todavía la ayuda del Espíritu Santo, es verdad, sí va a estar, pero va a ser demasiado difícil salvarse. ¿Para qué esperar a tener que dar la vida, digamos que morir decapitado, para alcanzar salvación? Si ahora no es necesario pasar por eso en la mayoría de los países, digo. En la mayoría de los países no es necesario pasar por eso. Es simplemente obedecer, hacer la voluntad del Señor. Y con la ayuda del hermoso Espíritu Santo. Entonces, sigamos confiando en nuestro Padre Celestial, porque Él realmente es muy bueno. Pero también sigámonos preparando, que ya pronto viene Jesucristo por su amada iglesia. Y es mejor irnos con Él a disfrutar que quedarnos aquí a ver la gran tribulación y todo lo que va a estar sucediendo. Que Dios le bendiga.